Muy buenos días, vamos a iniciar con el primer tema que corresponde al curso de primero básico y corresponde a la administración y planificación. Vamos a ir de lleno con lo que nos muestra este tema. Bueno, yo siempre inicio con una pregunta, y en este caso es, ¿qué es la administración? La administración es una ciencia social cuyo interés se centra en las organizaciones humanas, así como las técnicas y procedimientos disponibles para su planificación, organización, dirección y control de sus recursos en pro de obtener de ellos el mayor beneficio posible. Bueno, la administración, bueno, la mayoría de personas utilizan este término enfocado principalmente a la administración de empresas, pero también tenemos que enfocarlo, digamos, a nivel personal para que también podamos entenderlo de una mejor manera. Otra definición, en las líneas generales se le comprende como el análisis organizacional de grupos sociales con un enfoque determinado hacia un objetivo concreto con requerimiento de eficacia y rendimiento, lo cual se le denomina también productividad. Hace un momento yo les decía de que generalmente el término administración se utiliza más digamos, en las empresas, pero como podemos darnos cuenta, hace un momento también hablaba de que es una ciencia social y nos referimos a ciencia social de que son las personas quienes, digamos, utilizan, digamos, se organizan para digamos, alcanzar objetivos, ¿va? Sea que sea, digamos, a nivel personal o a nivel empresarial. La administración persigue 4 objetivos puntuales. Bueno, más que objetivos, muchos de los autores definen como principios de administración, las cuales son la planificación, la organización, la dirección y el control. Bueno, estos son los principios de administración que toda persona debe conocer. La primera parte es planificación, entendida como la estructuración conceptual de los elementos de la organización, teniendo en cuenta la misión que se desea cumplir y una visión del futuro de la empresa o organización. También el otro principio es la organización. Se trata de la coordinación y sincronización de las partes de la empresa para establecer sus tareas y secuencias en la realización de las mismas. La dirección, las labores necesarias para la conducción y el liderazgo de la organización, considerando aspectos tácticos, operativos o estratégicos. El control, entendido como la posibilidad de diagnosticar el funcionamiento de la organización y retroalimentar el sistema con esta información para solventar sus necesidades y su funcionamiento. Cada uno de estos principios de administración pues es importante que lo conozcamos. Principalmente yo soy de la idea de que no solamente tenemos que utilizar estos principios digamos, para tener algún negocio o alguna empresa, sino que también podemos utilizarlos, digamos, en nuestra vida. Por ejemplo, nosotros podemos planificar, por ejemplo, un proyecto, podemos planificar, digamos, un viaje familiar. Entonces yo tengo que planificar, digamos, qué es lo que yo voy a necesitar, qué es lo que yo voy a hacer, cómo voy a llegar, etcétera, etcétera. Ya la organización corresponde, por ejemplo, delegar responsabilidad, por ejemplo, a tal persona en el viaje, a tal persona le corresponde llevar la comida, a tal persona le corresponde llevar la refacción, a otra persona le corresponde, por ejemplo, llevar la cena, otra persona se encarga, digamos, de encargar digamos, el vehículo que nos va a llevar y así sucesivamente, ¿no? La dirección corresponde muchas veces a verificar cómo se están realizando los procedimientos, digamos, de una empresa, ¿va? En este caso, por ejemplo, la dirección también, más allá de también delegar, pues también se establecen ciertos, digamos, parámetros para verificar principalmente si se está realizando, digamos, las actividades que se delegaron de forma correcta y de forma eficiente, ¿va? Bueno, el control va enfocado principalmente a establecer si, digamos, son como evaluaciones que permiten si, si lo que nosotros planificamos en un principio pues dio el resultado que nosotros queríamos, ¿no? Por ejemplo, eh, llegamos al viaje, pues ahí nos vamos a dar cuenta y al final del viaje pues evaluamos si nosotros llegamos a la hora puntual, digamos, al lugar donde íbamos a ir, si salimos a la hora establecida, si regresamos a la hora correcta o si tuvimos, digamos, algún altercado, digamos, en el camino, se nos pinchó una llanta, pues todo eso va digamos, dentro de los controles. Bueno, a nivel empresarial, pues digamos, estos controles ya establecen un poquito más son actividades un poquito más específicas, como por ejemplo, digamos, el control de personal, si la gente llega temprano a trabajar, si sale a la hora establecida, si dan un poquito más de su tiempo. Por ejemplo, en la parte financiera, pues si, digamos, los presupuestos para cada departamento fueron los correspondientes, si se gastó el dinero más de la cuenta, si tuvimos ganancias, si no tuvimos ganancias, pues para esto es el control.
Hay un autor en administración el cual tiene de apellido Cons, agrega un principio intermediario que es la integración de personal como otro principio de la administración. La razón es que sin un talento humano eficiente que ejecute la administración no se lograrían los objetivos propuestos para la organización. Obviamente los planes, los procedimientos y los pasos que se realizan para llegar a un resultado no servirían y no serían funcionales si no hay digamos, un personal de personas que estén bien entrenadas para, digamos, para, digamos, aplicar cada uno de estos pasos para llegar a la manera eficiente. Si yo no tengo un personal eficiente para, digamos, para que ellos puedan aplicar estos procedimientos, obviamente no me va a servir a mí de nada tener, digamos, procedimientos bien establecidos si no se ejecutan de forma correcta, ¿va? Bueno, vamos con la historia de la administración. Dice el término administración proviene del latín minister, que se puede traducir como hacia la subordinación o hacia el control. Por ende, la administración ha estado presente desde que ha existido la necesidad de coordinar las actividades de las comunidades humanas, es decir, desde el inicio mismo de la vida en sociedad. Sin embargo, esta disciplina empezó a estudiarse formalmente desde la Revolución Industrial a partir del siglo XVIII, cuando surgieron las grandes empresas y el reconocimiento especializado sobre su gestión, que requería de profesionales en la administración de los recursos. Bueno, si hacemos un poquito de historia, yo creo que a viajar un poquito en el tiempo. Y si vamos a la época primitiva, pues ustedes se darán cuenta de que el ser humano antes pues cazaba para poder comer, cazaba animales, pero como ustedes saben de que la especie dominante en la época primitiva eran los dinosaurios, entonces hubo la necesidad de trabajar en equipo, pero estoy seguro de que siempre hubo digamos, un hombre primitivo que también delegó responsabilidades, ¿va? Y la delegación de la responsabilidad pues va dentro de lo que es la administración. Como por ejemplo, pues me imagino que este hombre primitivo tuvo que establecer grupos que, digamos, que lanzaran sus lanzas, valga la redundancia, que unos lanzaran esas lanzas, digamos, a la cola, otros, digamos, a la cabeza, otros a los pies del dinosaurio para que al final, cuando este muriera, pues todos pudieran comer felizmente, ¿va? Como lo hice, pues en la Revolución Industrial fue cuando se establecieron los principios básicos de la administración, porque obviamente, digamos, las empresas se dieron cuenta de que había la necesidad de que hubiera una persona que se encargara de la parte financiera, hubiera una persona que se encargara de la parte digamos, del recurso humano, hubo una persona que se encargó de capacitar, digamos, a las personas que utilizaran, digamos, las maquinarias para cada una de estas empresas y así sucesivamente. Los primeros postulados académicos sobre la teoría de la administración son apenas del siglo XIX. La primera clase de administración se dictó en un instituto terciario por Joseph Wharton en 1881. Desde los tiempos remotos de la antigua China, expresada en las reglas de Confucio, bueno, para quienes no lo sabían, Confucio es un filósofo chino. A la antigua Grecia y a la antigua Roma existían preocupaciones respecto a la manera idónea de repartir los recursos y coordinar los esfuerzos de trabajo para así lograr el propósito lo más eficientemente posible. Bueno, algunos consideran de que quienes perfeccionaron la administración fueron los romanos porque, por ejemplo, digamos, cuando ellos administraban, digamos, el Estado de la antigua Roma, ellos ya habían establecido de que estaban los nobles, digamos, estaba el Senado, que era la voz del pueblo, que actualmente, digamos, en los países, pues, en nuestro país se les conoce como diputados. Estos principios de administración ellos ya lo tenían desde ese entonces. Bueno, anteriormente inició con la antigua Grecia, pero fueron los romanos quienes perfeccionaron, digamos, estos principios de administración y hasta hoy día, pues, si se dan cuenta, en nuestro país todavía seguimos utilizando ese sistema, ¿va? Y es un sistema que viene perfeccionado desde la antigua Roma. Pues de esta manera ellos administraban, digamos, el control de su estado de forma eficiente. ¿Por qué es importante la administración? La administración busca siempre un método más eficaz e implementado. Yo les decía hace un momento que es importante también de que nosotros aprendamos a administrar digamos, nuestra vida. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cada día? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y por qué razón, digamos, hacemos X o Y actividad? Y sobre todo, pues, si nos trae algún beneficio, ¿va? Entonces, la administración, pues, permite también que uno viva de una manera un poquito más ordenada y que uno sea, ¿cómo se llama? Y que uno sea más eficaz
al momento de obtener resultados de lo que sea que uno realice, digamos, en el día, sea que uno trabaje, sea que uno estudie, sea que uno sea padre o madre de familia, pues también es importante también de que se conozcan ciertos principios de administración para que también uno lo pueda aplicar en la vida, aunque mucha gente aplica a mucha gente sin tener el conocimiento de estos principios, pues son excelentes administradores del hogar, por ejemplo las madres. Hay padres que también son excelentes administradores ¿cómo se llama? De su, de su economía. Y incluso hay estudiantes que son excelentes administradores digamos, de su tiempo y la forma en cómo elaboran sus tareas. Vamos con la administración pública. Pues la administración pública generalmente se enfoca, digamos, a la administración que realizan las municipalidades. Las carteras, digamos, de gobierno, como por ejemplo pueden ser los ministerios, gobernación, educación, puede ser también, por ejemplo, la forma en cómo trabajan los diputados, la presidencia, todo esto, digamos, entra dentro de lo que se establece como administración pública. Dentro de la administración pública se engloba a todos los trabajadores de las empresas del Estado, independientemente de su posición o cargo, así como los miembros docentes del Cuerpo Público de Educación, la Policía, las Fuerzas Armadas, la Salud Pública, al Servicio Postal y de Parques Nacionales, entre otros. La administración corporativa, en cambio, va enfocada un poquito más a las empresas, principalmente a las empresas con fines de lucro, es decir, aquellas empresas que realizan sus actividades y obtienen, digamos, ganancias y beneficios para ellos mismos, ¿no? Los administradores de empresas son profesionales formados teóricamente en las labores de conducción empresarial o de otras organizaciones similares. Esto implica entender las necesidades de disposición de sus recursos financieros, humanos y capitales, así como los modelos de gestión, la llamada arquitectura de negocios y de liderazgo. En una administración corporativa, el fin primordial es que ellos sepan administrar de forma eficiente, digamos, el dinero, las finanzas, cómo lo van a invertir para que ellos en un futuro pues tengan beneficios, vuelvan a reinvertir, digamos, esos beneficios o simplemente repartir el dinero de quienes conforman como socios, digamos, una empresa. ¿Para qué sirve la administración? La administración sirve para mantener un orden bajo control de las actividades y la forma en la que las desarrollas es muy útil porque te ayuda a ganar tiempo para hacer las cosas y te mantiene lo más útil a la mano. Es importante el proceso administrativo, ya que sin él no podríamos hablar de la administración como una ciencia, arte o disciplina. Sin este no se puede someter a las actividades que realizan a una retroalimentación para una constante mejora, que es lo que buscas llegar en cualquier aspecto de tu vida. Hace un momento yo les decía de que todos estos principios de administración financiera que, como lo mencionamos, estos principios son planificar, organizar, dirigir y controlar. Y pues como lo decía Cons, él establecía un quinto principio que es la integración de personal, que es la administración de recursos humanos. Es importante que ustedes lo apliquen en su vida porque también ustedes sean un poquito más eficientes a la hora de hacer sus tareas como estudiantes, ¿no? Pasemos a la planificación. Bueno, es un principio de administración y viene del término planificar, el que se define como elaborar o establecer el plan conforme al que se ha de desarrollar algo, especialmente una actividad. Los esfuerzos que se realizan a fin de cumplir objetivos y hacer realidad diversos propósitos se enmarcan dentro de una planificación. Este proceso exige respetar una serie de pasos que se fijan en un primer momento, para lo cual aquellos que elaboran una planificación emplean diferentes herramientas y expresiones. ¿Qué es la planificación? La planificación supone trabajar en una misma línea desde el comienzo de un proyecto, ya que se requieren múltiples acciones cuando se organiza cada uno de los proyectos. Su primer paso, dicen los expertos, es trazar el plan que luego será concretado. Bueno, la mayoría de personas que planifican, o digamos dentro de lo que establece este principio, es que la planificación en él se van a plasmar todas las ideas, todos los objetivos, todas las visiones y las misiones que se requieren alcanzar para, digamos, que haya éxito con lo que se desea, digamos, obtener como resultado, ¿no? En otras palabras, la planificación es un método que permite ejecutar planes de forma directa, las cuales serán realizados y supervisados en función del planeamiento. Bueno, en la planificación pues se establecen los pasos cronológicos, los procedimientos o los procesos, como también se le puede llamar, de qué forma se van a realizar para que se obtengan los resultados que se requieren, ¿no? Al final,
En una organización o empresa, los directivos son quienes tienen que realizar los planes que serán regidos por la planificación, la operación y ejecución de los planes que pueden haber sido realizados por una única persona u otro individuo, que obligatoriamente tendrá que conocer y comprender el nivel de planeamiento que se ha querido o podido llevar a cabo. Al igual que la administración, la planificación forma parte de la mayoría de las actividades de las personas, empresas y organizaciones de toda índole. Toda vez que usted quiera realizar una actividad, siempre tiene que tomar en cuenta de que lo debe planificar. Si usted no tiene un plan de cómo va a realizar una actividad, o sea, obviamente no va a tener un resultado esperado, ¿no? Posturas sobre la planificación según otros autores. Hay varios autores que tienen, digamos, su punto de vista con respecto a la planificación. Por ejemplo, Stoner y Goldstein están de acuerdo en que la planificación consiste en el proceso de establecer metas y escoger la mejor manera de alcanzarlas, y una vez se tenga todo claro, pues, pueda comprenderse la acción. Ortiz dice que sirve para saber de forma exacta qué cosas hará una organización para lograr sus objetivos como empresa. Acoff asegura que sirve para anticiparse a las acciones que es necesario realizar y la forma en la que se hará para conseguir que la empresa obtenga los resultados que se esperan en el tiempo establecido. Por último, Terry dice que es un proceso en el que se selecciona la información y se hacen suposiciones con respecto al futuro para poder establecer los objetivos de la organización y las maneras en las que serán buscados dichas metas. Como podemos darnos cuenta, algo muy importante o algo muy común que estos tres autores muestran es que siempre deben haber procedimientos que le permitan, digamos, alcanzar las metas y los objetivos, o principalmente el resultado que se desea obtener, digamos, de lo que se ha planificado. Vemos un ejemplo de planificación desde otro punto de vista, como la planificación familiar. En una planificación familiar, pues es el planeamiento que establece una pareja para determinar responsablemente el número de hijos que podrá tener en base a sus recursos. Deben considerar las necesidades que cada hijo tendría y en qué medida ellos podrán satisfacerlas, y además cuál es el proyecto que tienen de familia. Bueno, en una planificación familiar, obviamente antes de que una pareja se vaya a casar, pues deben saber para qué se van a casar, por qué se van a casar, ¿verdad? Con qué recursos cuentan para, digamos, mantener, en caso de que ellos quieran tener hijos, cómo los van a mantener y hacia dónde quieren llegar, del por qué se deben casar. Más allá de que se quieran o que se amen, pues también tienen que tener objetivos comunes para decir, bueno, queremos tener una casa muy bonita, queremos emprender un negocio, y si nos ayudamos entre los dos, pues podemos lograrlo mucho mejor, ¿va? Entonces, la idea de una planificación familiar, pues es esto, ¿va? Que ustedes sepan, que digamos una pareja sepa hacia dónde quieren conducir su vida, ¿va? Finalizamos con el tema y yo les agradezco por su atención. Suscríbanse al canal para tener las notificaciones en los siguientes videos que vaya a subirles. Muchísimas gracias.